Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el senador Rodolfo Carter. Agenda abierta y muchísimos temas. Hace tiempo que no da declaraciones y queremos saber su opinión sobre ellos. Comenzamos en esta jornada llena de noticias con estos titulares. La exministra y exvocera Camila Vallejo acusó al gobierno del presidente José Antonio Kast de haber cometido una gran estafa con sus promesas en materia de seguridad. Desde La Moneda respondieron con fuerza a sus declaraciones. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que la evidencia mata cualquier relato falso y defendió los resultados de la actual administración. Continúan las diligencias para esclarecer el incendio que afectó un tren del metro en la estación Santa Isabel. El viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grant, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó la emergencia. La autoridad señaló que el convoy siniestrado pertenece a una flota con más de 5 décadas de servicio y no descartó acelerar la renovación de los carros más antiguos. Keiko Fujimori asumió oficialmente como presidenta de Perú. En su primer mensaje al país anunció un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y un plan de contingencia frente al fenómeno del Niño. A la ceremonia asistió el presidente José Antonio Kast junto a otros mandatarios de la región. Y en los deportes, pero ligado a temas judiciales, sobreseído definitivamente Sergio Jadue, el expresidente de la NFP, quedó libre de los cargos luego que se declarara prescrita la acción penal por los delitos tributarios y de apropiación indebida que se investigaban en su contra. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. La promesa de seguridad con la que el presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda volvió al centro del debate, esta vez por las críticas de Camila Vallejo. La ex vocera de gobierno acusó improvisación y calificó como una gran estafa la estrategia del Ejecutivo en esta área, abriendo un cruce con el ministro Martín Arrau. De ello nos cuenta Colomba Eichholz. Desde que dejó La Moneda, Camila Vallejo había mantenido un bajo perfil y sus apariciones públicas habían sido acotadas. Sin embargo, ese periodo de silencio terminó ahora con su primera entrevista, una conversación en la que repasó la derrota electoral, defendió el legado del gobierno anterior y cuestionó al presidente José Antonio Kast, especialmente en materia de seguridad. Sí hubo una gran estafa, la promesa de la seguridad. La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos al final, ¿no? Para captar como la conexión con esa gente que se sentía como abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final, todo eso fue una improvisación, una promesa que hasta el momento realmente no se ha cumplido. Vallejo habló de dos señales de improvisación: el recorte presupuestario que inicialmente también afectaría a seguridad pública y que finalmente fue descartado, y el supuesto plan que el gobierno decía tener antes de asumir, pero que según la ex vocera no se tradujo en una estrategia distinta de la que ya estaba en marcha. Declaraciones que no tardaron en llegar a oídos del Ejecutivo. Yo no voy a entrar a polemizar con la ex ministra Vallejo, pero cuando yo le digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron en un 80%, cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga vamos en un 250% respecto al año pasado. La verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso en este caso que puede haber. Los datos preliminares de la Fiscalía Nacional, en tanto, muestran un escenario mixto. Entre abril y junio, las denuncias por homicidios bajaron un 3,2% y las de robos un 1,3%, mientras aumentaron un 11,8% las vinculadas a la ley de drogas y un 11,7% los delitos de relevancia criminal. Se trata, eso sí, de denuncias ingresadas y no de cifras consolidadas de delitos. No hay que vestirse con ropa ajena, porque los resultados que hay hoy día en materia de seguridad, particularmente en materia de victimización, es el trabajo de los 4 años anteriores que hoy día comienzan a rendir frutos. Tenemos hoy día cifras que se han ido dado a conocer, que si bien es cierto no es la bala de plata ni mucho menos, es una señal que tiene que ver con una tendencia a la disminución de los homicidios, una tendencia en la baja de los secuestros extorsivos. Pero para otros, más allá de las cifras, la discusión se trasladó al terreno político, a la distancia entre las expectativas que el presidente Kast instaló durante la campaña y la capacidad del gobierno de exhibir resultados rápidos. Una brecha que la oposición busca convertir en incumplimiento, mientras el oficialismo acusa una evaluación apresurada de una administración que recién comienza. Gran estafa fue hacer creer que tenían una fórmula mágica. Prometieron llegar preparados, pero comenzaron intentando recortar 72.000 millones de pesos en seguridad.
cambiaron a su ministra tras 2 meses perdidos y terminaron reconociendo la política de seguridad de Estado que inició el gobierno anterior. Los chilenos eligieron al presidente José Antonio Kast con una amplia mayoría precisamente porque se sentían defraudados de la generación de Vallejos, Jackson y Boric, que prometieron cambiarlo todo, pero que nos entregaron un país en peores condiciones. La seguridad no fue el único flanco que abrió Vallejo. También cuestionó el plan de reconstrucción nacional, al que acusó de trasladar sus costos a los trabajadores para beneficiar a los sectores de mayores ingresos, y apuntó al diseño comunicacional de la moneda. Criticó que Interior concentre también la vocería y que se hayan reducido las instancias formales para responder políticamente. Un diagnóstico de la exministra sobre los primeros meses de la administración Kast. El incendio que afectó a la estación Santa Isabel de la línea 5 del Metro de Santiago puso en cuestión el uso del modelo más antiguo de trenes que aún se encuentran funcionando tras más de 5 décadas. El viceministro Luis de Grant confirmó el inicio de una investigación para determinar el origen del siniestro y aseguró que no se descarta acelerar el proceso de renovación de los carros con mayor antigüedad. El informe es de Sebastián Riz. Minutos de máxima tensión que se vivieron ayer en la estación Santa Isabel del Metro de Santiago. La razón, el incendio que se originó bajo uno de los vagones mientras permanecía detenido en el andén con pasajeros en su interior y que obligó a evacuar de emergencia el tren. Hoy estamos evacuando Santa Isabel hacia Irarrázaval, ¿vale? Porque explotaron los neumáticos del metro. Vamos nomás. Principalmente el fuego afectaba a los neumáticos portadores ahí de estos mismos vagones, de este mismo vagón puntualmente. Neumáticos que fueron los protagonistas del incendio. Se trata de un carro que corresponde al primer modelo de tren que llegó a nuestro país hace más de 50 años. Una emergencia que terminó con un vagón destruido y 11 personas lesionadas producto de la inhalación de humo. El tren que se dañó es un tren NS74, es un tren que es el más antiguo de la red, por lo tanto el Metro Santiago tiene la instrucción enfática ya de parte mía que haga la investigación con sentido de urgencia. Necesitamos los resultados lo antes posible. Este tipo de situaciones no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir y están desplegadas ya todas las instancias de investigación. Se trata del modelo NS74 fabricado en Francia y que utiliza una rodadura neumática, a diferencia de otros sistemas que se mueven a través de ruedas de acero sobre rieles de fierro. Un sistema que, según algunos expertos, tiene una vida útil de máximo 40 años. Estos carros en particular, los NS74, llevan 52 años operando casi ininterrumpidamente y son los más viejos de esta empresa en el mundo operando. No hay trenes Alstom más viejos que los NS74. Y la vida útil de estos trenes era máximo 40 años. Y lo normal que pasa cuando uno tiene un vehículo que tiene 52 años es que empieza a fallar. Modelos que precisamente deben someterse a un proceso de mantenimiento y acondicionamiento mayor diseñado para extender la vida útil de los NS74. El convoy afectado había completado ese procedimiento en febrero de este año y fue autorizado para volver a operar. Sin embargo, tras este incendio, su estado vuelve a quedar bajo cuestionamiento. En este caso, el carro es un modelo que es antiguo, que viene saliendo de una revisión mayor que se llama overhaul, en febrero. Entonces creo que hay varias variables que hay que considerar, pero sí creo que si la decisión es mantener este material rodante por un tiempo más, debe quizás tener una mayor mantención, un recambio neumático, en fin, lo que vean que haya sido la falla de una manera más frecuente. Y es que los problemas con este tipo de modelos no son nuevos. Estas imágenes corresponden al año 2025 en la estación San Joaquín de la línea 5. Mismo modelo de tren y misma emergencia. Un escenario recurrente que molesta a los usuarios de metro. Son súper antiguos y ya en otras oportunidades, como yo lo uso con frecuencia, me di cuenta que había mucho calor y en las horas peak va demasiado lleno. Entonces no son capaces de soportar semejante tráfico y cantidad de personas. Los trenes andan y yo creo que hay que aprovechar los recursos y las cosas que tenemos, ¿verdad? Pero si definitivamente eso está causando algún problema, creo que hay que cambiarlo porque al final la gente está en riesgo. Deberían quitar esos trenes porque ya están demasiado antiguos y pueden ocasionar esto y una tragedia más grande. Deberían de cambiarlo, poner más modernos los carros, porque si pasó esto y van a seguir funcionando los antiguos, puede pasar lo mismo.
Mientras bomberos y Metro de Santiago trabajan en el informe que determinará el origen del fuego, el incendio vuelve a instalar el debate sobre la antigüedad de los trenes NS74 y los riesgos que podría implicar mantener en servicio estos modelos en pleno 2026. Senapred decretó nuevas medidas ante el aumento del caudal de los ríos Yoyehue y Calle, elevando el nivel de riesgo en las comunas de La Unión y Los Lagos, esto en la región de Los Ríos, la que está en alerta amarilla ante los cauces de diferentes cursos que ya han inundado varios sectores. Los detalles con Pablo Figueroa. Era el sonido que nadie quería escuchar en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble y de Los Ríos. Pero finalmente fue en esta última donde empezó a sonar de forma reiterada en varias localidades la madrugada de este martes. ¿Qué significa? Senapred llamaba a evacuar. Se cortará la ruta T206 en el puente Santo Domingo por el aumento del río Santo Domingo. Y además suspensión de clases de 4 comunas de nuestra región, Valdivia, Paillaco, Los Lagos y Futrono, dado que las lluvias han caído más allá de lo esperado. Solicitamos a cada uno de los encargados de emergencia de los municipios que hagan su reporte en esta plataforma. Sin ese reporte es imposible conocer la realidad que tiene cada una de las comunas. El desborde del río Yoyehue llevó a la evacuación temprana de sectores como la población Foixix, expoblación Osvaldo, Leal y Rapaco. El Molino en la comuna de La Unión. Pese a esto, la región de Los Ríos está en alerta amarilla ante las cerca de 40 horas de respiro, ante las vueltas de un nuevo sistema frontal que entrará el jueves desde el sur hasta llegar al centro del país la madrugada del viernes, el que traerá lluvia intensa en un tiempo acotado, sumado a vientos fuertes nuevamente. Hay varios sectores rurales especialmente anegados, en donde hay cortes de ruta, especialmente en el sector de Nasa, en donde hay aproximadamente 200 personas aisladas. Tenemos también desbordes en el sector urbano de Paillaco del Estero Sanjón, que ha hecho algunos colapsos. Los niveles de los cauces de agua subieron considerablemente, pero no trajeron mayor afectación. Estamos monitoreando permanentemente la zona a raíz de la saturación del suelo y que próximamente en los días vamos a recibir un nuevo sistema frontal y vamos a estar monitoreando, como le digo, toda la zona de la comuna de Corral. Nos preocupa la situación del puente de Maligüe, ahí en la ruta Los Lagos Panguipulli, donde un socavón, ¿cierto?, compromete una de las pistas y existe riesgo de nuevos desprendimientos. En varias comunas la pluviometría, la lluvia superó los 100 milímetros, en algunas 113 me estaba marcando. Y eso trajo como consecuencia de que poco a poco los caudales de los distintos ríos y cursos de agua de nuestra región comenzaran a subir. Problemas profundos que necesitan medidas a largo plazo, por ende estas horas sin lluvia no son suficientes para ver qué se puede hacer con los posibles desbordes de los ríos, debido a sus causales que van más allá del cambio climático, sino también el factor humano. También hay un factor asociado a la basura, menos preponderante, pero de todas maneras importante, que aclaremos que no es una causal principal para la crecida de los grandes ríos. Sin embargo, puede agravar mucho los efectos, porque los residuos, las ramas y escombros van a obstruir los sumideros, canales y pasos de agua. Más cerca del centro del río, es decir, de la parte como de riesgo, eso también debido a que estuvimos mucho tiempo con sequía. Entonces las personas se empiezan a acercar mucho a todas estas áreas de riesgo, total como que pareciera que nunca más iba a llover, pero nuestro país en general sufre estos periodos que ahora han sido más largos en procesos de que no llueve o que hay lluvias intensas dependiendo de los fenómenos, si es niña o niña en el mar. Se espera que para el sistema frontal que entrará desde el sur al centro del país vendrá con vientos por sobre los 60 kilómetros por hora por lo bajo. Y tomando en cuenta la gran cantidad de agua que ha caído en la zona centro-sur, siempre es importante estar atentos al teléfono celular. El gobierno decretó emergencia agrícola en 3 regiones del país, sin descartar que la medida se pueda extender de acuerdo a la afectación de agricultores rurales por los sistemas frontales. Natalia Muñoz nos cuenta qué recursos se van a movilizar y cuáles son los alimentos más perjudicados que ya han subido sus precios. Estos fueron algunos de los estragos que dejó el sistema frontal en la región de Atacama.
Tanto que el Ejecutivo decidió declarar emergencia agrícola para 13 regiones del país, con el fin de agilizar la entrega de recursos a los agricultores rurales que resultaron afectados. Estamos muy alerta. Esta emergencia agrícola la estamos dictando como consecuencia del fenómeno que fundamentalmente afectó a la tercera, cuarta y quinta región la semana pasada. Ojalá que no sea necesario extender esta emergencia agrícola a las regiones del sur de Chile. La medida contempla a la región de Atacama en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, región de Coquimbo en su totalidad y la región de Valparaíso en todas sus provincias continentales. Se entregarán recursos a empresas agrícolas que estén pagando créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y también a agricultores que no formen parte del instituto. A lo largo de todo el país, hoy día tenemos cerca de 170.000 dentro de los que estén afectados, que van a ser 2.000, 3.000, 4.000, no lo sabemos, es la ayuda donde nosotros podemos llegar. Estas reuniones con el resto de los servicios es para coordinar el resto de la ayuda a aquellos agricultores que no califican como usuarios de INDAP. Además, se entregará alimentos para los animales en las zonas afectadas, reposición de obras de infraestructura y a los agricultores con créditos de INDAP se les otorgará una prórroga de 90 días en el vencimiento de sus obligaciones. Todo para tratar de paliar las pérdidas que ya se anticipan en ciertos sectores productivos, como las hortalizas o los pisqueros. Básicamente hortalizas y estacionalmente algunas frutas de invierno. Todos los productos que se dan a flor de tierra, por así decirlo. Pero eso, insisto, esto es circunstancial. Son fenómenos que duran semanas, pocos días. Estamos con abastecimientos de alimentos normales. Tenemos un buen stock de papas, tenemos un buen stock de cebolla, la producción de frutas de verano fue normal. Tuvimos aumentos de precio porque se interrumpió el abastecimiento. Los precios responden a la oferta y demanda de los alimentos. Son las verduras las que más han subido sus precios. Hortalizas, papas y cebollas son los más afectados, aunque desde el Ejecutivo ponen paños fríos, ya que no se espera un aumento generalizado, pero sí incrementos según oferta y demanda. Bueno, siempre en estas condiciones hay alimentos que suben sin duda, pero estamos trabajando para que el abastecimiento se normalice. La primera preocupación fue el abastecimiento. Hoy día las carreteras están con un tránsito un poquito más lento, pero están operativas, y si eso tiene efectivamente un correlato de aumento de precio, bueno, vamos a seguir trabajando para que ese abastecimiento se normalice lo antes posible. El impacto también podría extenderse a otros alimentos como a la leche y la carne, debido a mayores costos logísticos e interrupciones en la cadena de abastecimiento, lo que lleva a una inevitable presión al alza en la canasta básica. Creo yo que no se va a ver mayoritariamente expresado en el IPC de julio. Pero uno esperaría que productos como la papa, como la cebolla, como algunas hortalizas de hoja también, repollo, pudiesen tener leves alzas. No obstante, no hay una falta de desabastecimiento, por el contrario. Alza de precio que ya estamos viendo en algunos productos y que se notaría más en las próximas semanas. El efecto en la canasta básica dependerá de la magnitud de los daños que aún se están cuantificando. Esta jornada el gobierno se refirió a los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien en entrevista con Paula Catena en el diario La Tercera planteó la posibilidad del intento de privatizar Codelco. El timonel de la colectividad señaló que tras la aprobación del proyecto de reconstrucción debería venir una privatización de la estatal o de al menos una parte de su propiedad, señalando que era necesario el ingreso de inversionistas para mejorar el manejo de la empresa. Recordemos que este debate se da también en medio de la delicada situación que enfrenta Codelco, que según su presidente, Bernardo Fontaine, mantiene una deuda 4 veces mayor a la de cualquier otra institución en este rubro. Desde el gobierno señalaron que no descartaban la posibilidad de vender algunos bienes prescindibles e incorporar a nuevos actores para mejorar su rentabilidad, aunque por ahora no están por privatizar. Es una discusión que viene hace tiempo. Nuestra opinión ha sido que tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar. Sí estamos en la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco, que sea Codelco competitiva, que sea rentable y que pueda operar con mucha seguridad para sus trabajadores y para todos los chilenos.
Tras ser detenido este pasado fin de semana y fue formalizado por el delito de violación, el ahora ex Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos. La denunciante acusa que le habría dado una cantidad importante de fármacos para cometer el delito. Sin embargo, el tribunal estableció que esto no se daba por comprobado en esta etapa procesal, ya que por ahora solo se cuenta con la declaración de la presunta víctima. La nota es de Juan Cristóbal Cható. Con arraigo nacional quedó el ex Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, formalizado este martes tras ser detenido por una denuncia de violación. El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana, cuando el ahora exfuncionario se reunió con la denunciante, contexto en el cual, según la víctima, le habría dado una cantidad importante y variada de fármacos, tras lo cual habría cometido el delito por el cual se le pidió la renuncia. En un contexto donde la víctima se traslada hasta Punta Arenas, ¿no es cierto?, en esta calidad de escort, que tiene una relación con el imputado. Hay un consumo de alcohol y también consumo de otras sustancias, en este caso clonazepam, clotiazepam, solpidem, dietapina, etcétera. Y producto de esta situación, ambos encontrándose la víctima privada de sentido, donde se produce esta agresión sexual. La detención se concreta la mañana del sábado, cuando se da cuenta de una riña entre la denunciante y el denunciado una vez que ella recupera la conciencia, cuyo origen deja versiones contradictorias entre los involucrados. El imputado señala que la riña se produce por un pago de dinero que estaba pendiente, según lo que señala la víctima, pero la víctima además agrega que él se encontraba enfermo, que estaba con un dolor estomacal y que el imputado no lo quería trasladar al doctor. Si bien la audiencia iba a ser el pasado domingo, en esa instancia se amplió la detención para conseguir más antecedentes y esperar resultados de pruebas. Esto, sin embargo, no se logró y se formalizó solo con la declaración de la denunciante, lo que para el tribunal fue insuficiente para probar la existencia del delito. Esto último fue valorado por la defensa. El tribunal en lo medular ha establecido de que no hay antecedentes de que en este caso haya existido delito ni participación de mi representado. Los antecedentes acompañados por esta defensa han fundado la resolución del tribunal en el entendido de que aquí no hubo transgresión alguna y que ni siquiera la versión del propio denunciante justifica o ratifica la existencia de tal atentado. Todo cuando el gobierno está siendo blanco de críticas por la salida de autoridades sectoriales locales. Sin embargo, al ser consultados sobre este caso en particular, defendieron la decisión de apartar a Barrientos de su cargo. Hay situaciones que son inaceptables desde la perspectiva del comportamiento que tiene que tener una autoridad en el ejercicio de su cargo. Y en eso el gobierno va a ser intransable en orden a quien no cumpla con las normas básicas de una correcta y sana administración en el ejercicio de la función pública, va a ser cesado en su cargo, tal como ha sucedido con el Seremi de Magallanes. El tribunal estableció un plazo de 4 meses para la investigación, tiempo en el cual la Fiscalía tendrá que llevar a cabo diligencias para establecer de manera fehaciente lo que ocurrió esa noche. Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por agresiones sexuales contra 5 mujeres en el Cajón del Maipo. De acuerdo a la información de la Fiscalía, el detenido utilizaba las redes sociales para, atención, acordar encuentros con sus víctimas. Luego las trasladaba en una camioneta hacia el sector de Los Areneros, en el camino al Cajón del Maipo, lugar donde las agredía física y sexualmente. El sujeto es de nacionalidad chilena y se desempeñaba como ingeniero informático. También al incautar el vehículo nos percatamos de que las patentes que están grabadas en los vehículos estaban tapadas. También, por ejemplo, el logo de la llanta del vehículo también estaba tapado con una cierta cinta. Efectivamente, hay cierta complejidad en este tipo de investigaciones. No obstante, la policía, a través de un análisis criminal, un trabajo de inteligencia policial y un trabajo mancomunado, como dice el fiscal, con la comunidad, logramos recabar los antecedentes, logramos determinar el lugar donde trasladaba a sus víctimas y es así como el día sábado se logra la detención de este imputado. En los primeros hechos él utilizaba la intimidación o también la fuerza física para doblegar a las víctimas y proceder a la violación, pero particularmente esa conducta fue agravándose y en el último hecho es donde se materializa la detención de este sujeto. La víctima no solamente había sido violada, sino que fue agredida en diferentes partes de su cuerpo con un arma cortante.
Sergio Jadue quedó libre de cargos en Chile. La justicia decretó el sobreseimiento definitivo del expresidente de la NFP por la prescripción de la acción penal. Todos los detalles en la nota de Felipe Gallardo. El escándalo económico más grande en la historia del fútbol chileno, al menos en la justicia local, termina así. Decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue. Sergio Jadue, tras 10 años de ser imputado por apropiación indebida, delitos tributarios y lavado de activos, fue sobreseído. En concreto, ya no podrá ser juzgado por el Ministerio Público por los hechos ocurridos entre el 2014 y 2016. Sergio Jadue no declaró ingresos que había tenido producto de estas coimas, $2 millones en sus declaraciones tributarias, y un segundo delito de apropiación indebida por ciertos dineros de la ANFP que él se habría apropiado. Los delitos tributarios que se le imputaban era supuestamente no haber pagado impuestos por una supuesta especie de coimas que habría recibido. Y desde nuestro punto de vista eso no tributa, más allá de que eso haya sido efectivo o no haya sido efectivo. Es decir, es un poco extraño que de alguna manera el Estado esté tratando de buscar el pago de impuestos por un supuesto soborno que habría recibido. En enero del 2017, Jadue fue formalizado en ausencia, momento en que se realizó una solicitud de extradición a Estados Unidos para que pudiera enfrentar sus cargos en el país. Sin embargo, en 9 años la solicitud nunca prosperó. Nunca dio curso a esa extradición. En este caso en concreto nunca hubo colaboración de Estados Unidos hacia la investigación que nosotros llevábamos en Chile. Ellos privilegiaron su propia investigación y hasta acá habrá que esperar lo que sucede, pero hasta acá en esa investigación tampoco Sergio Jadue ha sido condenado. Aunque la prescripción de los delitos no es definitiva, el Servicio de Impuestos Internos buscará apelar la resolución. Recordemos que presentó la querella criminal por omitir ingresos por $1,6 millones. Decisión que también tomaría la Fiscalía. El único recurso, el recurso de apelación que procede en los casos del sobreseimiento, y el recurso obviamente la Fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos, le sea notificada, va a evaluar la interposición del recurso. Por ahora, el expresidente de la ANFP, al menos por la justicia chilena, ya podría regresar al país, aunque falta un detalle importante sobre su situación judicial en Estados Unidos. En el año 2015 se declaró culpable, cooperó con la justicia y ahora se encuentra a la espera de una sentencia que ha sido postergada en 16 oportunidades. En virtud del resultado de esa sentencia, es que Sergio Jadue podrá decidir si es posible y es viable que éste pueda volver al país. Aunque para el abogado defensor, la posibilidad del retorno a Chile es lejana y el regreso a la NFP es imposible. Jadue está inhabilitado de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol a nivel nacional e internacional, medida dictada por la FIFA. Se ve difícil que él vuelva, por lo menos en un tiempo cercano, porque él ya tiene su vida armada ya. Tiene una hija de alrededor de 12, 13 años, que un poco más creo en realidad, pero que está cursando lo que equivalente acá a la educación media, ya tiene un arraigo ya, tiene otro hijo que también está trabajando allá, es decir, la vida armada, ya no es llegar y volver automáticamente a Chile. Con todos sus delitos en Chile prescritos, 10 años de un escándalo de corrupción sin precedentes en la actividad, y aún Sergio Jadue nunca ha enfrentado la justicia. El ministro de Salud, desde el Ministerio de Salud se decretó alerta sanitaria entre las regiones de Atacama y Magallanes por hantavirus, una enfermedad que hasta la semana pasada registraba 46 contagios y 18 fallecidos. Gracias a esta decisión, dice la autoridad, se puede aplicar medidas extraordinarias para agilizar recursos, compras, contrataciones y controles ante riesgos de salud pública. Una de las características de esta alerta, de hecho, es que es multiamenaza sanitaria debido a la presencia del mosquito Aedes y la influenza aviar. Como Ministerio de Salud, estamos monitoreando de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado y debido a ello determinamos declarar esta alerta. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad de un 39%. El anta no es un virus exclusivo del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año. Por eso llamamos a extremar las precauciones, no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener la basura tapada y los alimentos resguardados.
Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso, el senador Rodolfo Carter, aquí con Agenda Abierta. El gobierno defendió el criterio utilizado tras la salida de casi 40 autoridades en lo que va de la administración del presidente José Antonio Kast. Desde la oposición refrentaron el argumento de la falta de elenco, mientras que el vicepresidente Claudio Alvarado indicó que frente a distintas situaciones lo importante es reaccionar a tiempo. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Casi 40 autoridades han dejado sus cargos durante los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, una cifra que incluye seremis, subsecretarios y ministras y que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Ejecutivo para conformar y mantener a sus equipos. El estándar acá es que si alguien tiene una observación, tiene un reparo, sea antes de drogas, sea un reparo judicial, se va del gobierno, así de simple. El presidente Kast no tenía un aparataje humano con capacidades políticas, técnicas para instalarse en el gobierno. Es legítimo, por supuesto, preguntarse si hubo apresuramiento, falta de prolijidad en la revisión de antecedentes. La salida de autoridades inició desde la instalación del gobierno con nombramientos que fueron frenados o dejados sin efecto y autoridades que renunciaron a pocos días de asumir. Abril fue el mes con más movimientos, con 15 salidas entre el 1 y el 21 de ese mes. Varios vinculados a la falta de competencias académicas o de experiencia. Una situación que ha generado incomodidad incluso dentro del oficialismo. No es una buena señal que salgan tantos seremi. Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos con una buena gestión y sin ningún tipo de problema ni escándalo. Pero a veces ocurren cosas que el gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión. En mayo los cambios llegaron al gabinete con la salida de las exministras Mara Cedín y Trinidad Steinert, y entre los más recientes está la del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez tras un resultado positivo en un test de drogas, y la de los seremis de Vivienda del Maule y su par de trabajo de Tarapacá. El gobierno no va a tolerar de que personas que cumplen funciones de gobierno falten a la probidad, a la transparencia y a las buenas costumbres. ¿Pero no falló el mecanismo de nombramientos? Mire, en la vida uno ve distintas situaciones que van surgiendo. Lo importante es reaccionar a tiempo. Así, el Ejecutivo defiende su actuar, mientras que expertos aseguran que parte de las razones de estas modificaciones se deben a cómo se conformaron las fuerzas políticas en la actual administración. Lo que sucede es que tiene que ver con las fuerzas que ganaron. Su integración tiene dos mundos. Un mundo con experiencia en el gobierno, 8 años con el presidente Piñera, que es el mundo de Chile Vamos, RN, la UDI y Evópolis. El mundo nuevo, que nunca había estado en el gobierno, en tanto republicanos y en tanto, bueno, los libertarios no están en el gobierno, pero los republicanos surgieron como la primera fuerza política de la derecha. Este es el resultado no de improvisación, sino que una decisión política de cerrarse a su propio sector lo más cercano al Partido Republicano posible, y hoy se está pagando ese aislamiento en las regiones con los cargos de seremi. Renuncias y salidas que han marcado los primeros meses del gobierno del presidente Kast y que incluso lo llevaron a realizar el primer cambio de gabinete a solo 69 días de asumir el mandato. Pues nos acompaña el senador independiente Rodolfo Carter desde la Araucanía, ¿no, senador? Sí, efectivamente, ¿cómo está, Mónica? Desde acá del corazón de Temuco, la Araucanía. Muchísimas gracias. Hace tiempo que no lo escuchábamos hablar en público, entonces tenemos hartos temas por los cuales queremos pasar. Y lo primero que quiero preguntarles, a raíz de la nota que estábamos viendo, incluso desde la UDI, usted lo escuchaba, Guillermo Ramírez, entre otros, el presidente, ni más ni menos de la UDI, dijo que sí, que era un tema preocupante la cantidad de autoridades que habían tenido que dejar sus cargos, desde 2 ahora exministras, 5 exsubsecretarios, 30 seremi. ¿Cuál es su postura? Obviamente sería mejor que no hubiese ocurrido. Desde luego lo ideal es volver al tiempo de Patricio Aylwin, donde un gabinete partió en marzo del año 90 y terminó en el 94 el mismo gabinete. Pero el país ha cambiado. Hoy día todos, usted, yo, todos los que nos ven, somos objeto de un escaneo permanente respecto de lo que hemos dicho, lo que no hemos dicho, de nuestros errores, de nuestros pecados ocultos. Hoy día es muy difícil que un gobierno no tenga bajas en el camino, producto de errores graves en algunos casos, o simplemente por incompatibilidades con los cargos. Pero
Dos cosas. Primero, es una patudez insólita que la izquierda, que viene saliendo del peor gobierno de los últimos 30 años, con subsecretarios que tuvieron que salir por denuncias de violación, nos vengan a dar clases de transparencia y de buenos antecedentes. Este es un gobierno que efectivamente ha cometido errores, como todo el gobierno, el presidente Kast lo ha dicho, pero los ha corregido rápido. La típica tensión, Mónica, usted se acuerda que hace un tiempo decían, pues, ¿se atreverá Kast a despedir a 2 ministras en tan poco tiempo? Porque sería el primer cambio de gabinete tan breve. Bueno, el presidente privilegió el bien de Chile. Y claramente, por un tema de orgullo probablemente, o de prestigio, podríamos haber dicho, no lo haga presidente para que usted no tenga el gabinete más corto de la historia. No, el presidente puso primero la seguridad de los chilenos, reemplazó a la ministra de Seguridad e instaló al mejor ministro que tenía en el gabinete probablemente para encabezar la tarea más difícil de Chile, que es la seguridad pública. Ya voy a ir aquí, yo voy a volver después con seguridad, evidentemente, pero a todo esto, ya que usted menciona el cambio de gabinete, ¿a usted no le pareció una mala señal que salieran 2 mujeres y fueran reemplazadas por 2 hombres? Y en ese sentido, ¿cree usted que no había dentro del elenco del oficialismo 2 mujeres capaces de asumir esa cartera? Pues probablemente la hay. Como usted se habrá dado cuenta, yo no soy presidente de Chile, soy solo senador. No tengo los antecedentes, ni tampoco las facultades, ni soy quien para darle consejo al presidente cómo establece su gabinete. Lo que sí le puedo decir es que yo no creo en estas paridades automáticas, 50-50, 60-40, no creo en eso. Yo creo que hay que buscar las mejores personas en ese momento determinado. Desde luego, lo ideal hubiese sido que hubiesen salido 2 mujeres y hubiesen entrado 2 mujeres. Pero la verdad es que los delincuentes necesitan un ministro que los persiga, hombre o mujer, al mejor disponible. Y no por un tema de género, sino de competencia y de la urgencia del tema. Ya, después voy a volver a seguridad, pero antes quiero despejar un tema. Ya es evidente que cuando se estaba planeando el primer gabinete, a usted le ofrecen el Ministerio de Seguridad. Me gustaría saber 2 cosas. Primero, ¿por qué dijo que no? Eso va a tener que esperar en la entrevista del año 2080, cuando el presidente Kast ya no está entre el reino de los vivos, yo tampoco. No, ahí no me acuerdo la entrevista si no está en el reino de los vivos. Puede ser por un medio. Como no sea con espiritismo. Sí, no. O un chamán. Hay una ministra que tiene un chamán. No sé si le conviene meterse en ese tema. No, pero lo que pasa es que, a diferencia de los políticos constitucionales, yo soy capaz de reírme de mí mismo. ¿Ya? Y también de reírme de los errores que cometemos como sector político. Obviamente, es una chambonada, no el chamán. ¿Cierto? Estoy tomando como lo que es, como una... Con autocrítica o con sentido del humor. Ojo, es una chambonada, pero pagada con... Sí, no me voy a olvidar de lo que le pregunté, pero ya que usted dice es una chambonada, pero pagada con fondos públicos. ¿Es el problema de la chambonada? No, desde luego, yo no estoy de acuerdo con eso. Ya. Hay que ser muy criterioso. Es imposible que uno cometa errores en la gestión pública, todos los hemos cometido. Y si usted estuviera en la gestión pública, también los cometería. Lo que pasa es que hay errores y errores. Y lo más importante es que cuando uno comete un error, corrige y pide disculpas de inmediato. Y no los vuelve a cometer, desde luego. Pero a su pregunta, yo tengo una larga lista de defectos. Como decía Pablo Neruda, tonto de capirote, pero chueco ni indecente soy. Lo que yo hable o haya hablado o hable en el futuro con el presidente de la República, José Antonio Kast u otros presidentes, yo no lo voy a revelar en público. Lo que sí le puedo contar es que a mi espalda está Temuco. Yo no nací acá, yo nací en Valparaíso. Fui alcalde de la Florida. Cuando llegué a esta ciudad y a esta región, que es la más linda de Chile, los políticos tradicionales me apuntaron con el dedo diciendo el turista electoral. La gente de esta región depositó en mí una esperanza que me convirtió en el senador con la mayor votación en la elección pasada. Ese compromiso yo no lo puedo olvidar. Es cierto que el desafío de la seguridad pública es un desafío precioso, pero enorme, y no acompañar al presidente en ese desafío duele, especialmente por la personalidad que yo tengo, que son más bien confrontacional y me gustan las tareas difíciles. Pero la Araucanía tiene nombre, tiene cara, tiene rostro, tiene historias. Yo soy senador a mucha honra de esta ciudad fantástica que tengo a mi espalda y una región que a mi juicio es la más linda de Chile. Está equivocado hoy, pero bueno, ya se lo concedo. Me hubiese gustado, sí, y se lo digo claramente, me hubiese gustado ser ministro de Estado del presidente Kast. De hecho, yo no quería ser senador. Fue el presidente que me pidió venir a servir esta región, pero lo más importante es esto, no estoy esquivando la pregunta. Sí. Es parte de la historia y ahora hay que apoyar con todo al presidente y a un gran ministro como el ministro Arrau, que hoy día creo que lo está haciendo muy bien y nos va a traer... Quiero ir a eso inmediato, pero a mí me habían mis fuentes. A todo esto le digo que tiene un error respecto porque la más linda es la del Biobío, pero ¿para qué vamos a entrar en esa disputa odiosa de cuál es la región más linda?
Son vecinos. Sí, son eso vecinos. sí, es verdad, se lo concedo. Hay una continuidad de Pero belleza territorial. dice que las mujeres más lindas vienen de Biobío, sí. Obvio, eso tienen toda la razón. Eso es lo que más tiene razón. Ya. Pero hecho el punto, a mí me habían dicho mis fuentes, fíjese, que una de las razones, y ha salido también en la prensa, así que tampoco es tan secreto, que usted había pedido ser ministro de Defensa y de Seguridad. Ya, y la pregunta es... Y que como no se lo concedieron, entonces por eso dijo que no quería ser finalmente ministro de Seguridad, porque desde su perspectiva le iban a faltar herramientas. Es cierto, en una parte de la historia, que yo siempre he considerado que el tema de la seguridad pública está interconectado con defensa en materias de inteligencia, no necesariamente en el uso de Fuerzas Armadas para la represión del delito. Pero no fue ese el contexto de la conversación con el presidente. Yo, de hecho, lo que le voy a contar, y está la parte humana, que habla muy bien de José Antonio Castro. Cuando yo fui a hablar con él el día jueves, previo al domingo, el nombramiento del gabinete, terminé que decirle al presidente que no me llenaba de complicación, porque es decirle que no al presidente de Chile. Sí, pues. Y él me dice, te veo súper complicado, tienes que hacer lo que te haga más feliz, lo que te haga más tranquilidad. Y le dije, presidente, quiero ser senador por la Araucanía. Y por favor, perdóneme por fallarle, porque a usted además es mi amigo. Y él fue muy generoso en eso. Fue muy generoso, y yo solamente palabras de gratitud y de cariño al presidente y de compañía además al ministro Arrau, que hoy día lo está haciendo en mi juicio. Nuevamente lo digo muy bien, porque esto no se trata de personas. A mí me hubiera encantado ser ministro. Probablemente el cargo de alcalde está debajo de aquí de mi corbata de senador, sigue siendo el corazón de alcalde. El tema ejecutivo, hacer cosas en la calle, dar la pelea directa en los temas que me gustan, me nacen por los poros. Sí, entiendo su punto, pero es interesante que nos va contando algunas cosas que sí se pueden contar sin desde su perspectiva ser infidente, pero que nos van agregando elementos de contexto como esto, y que sí, dice usted, es verdad que le hubiera gustado ser ministro, que pidió estos dos cargos, pero que no fuese la razón por la cual dijo que no. No dije, no me saque de contexto. No me dijo que no había sido la razón por la que había dicho que no, que es parte de esto estoy cuando diciendo. Conversamos con el presidente, cuando conversamos con el presidente durante la campaña, ¿Ya? Sí, pues. yo siempre le planteé que tenía que tener una interconexión entre los dos ministerios, sea a través de un biministerio o a través de una coordinación muy perfecta entre ambos ministerios. Pero yo no le voy a poner condiciones al presidente de la República, créame que no, ni el carácter del presidente ni en el mío está presente. Por eso, lo preciso entonces es que usted le planteó la idea de que era una buena idea que eventualmente si usted fuera ministro, era una buena idea juntar las dos carteras, pero que esa no fue la razón por la cual le dijo que no. Eso es. Ya, ahí está súper claro. Pero son antecedentes nuevos. Vamos al tema de seguridad. Quiero preguntarle... porque hoy día se ha dado nuevamente, bueno, casi todos los días, pero hoy día de nuevo se ha dado una discusión. Camila Vallejo, ex vocera del expresidente, dijo que había una gran estafa porque este gobierno había prometido, en el fondo, como una de las principales promesas, la seguridad, y que había un gran pendiente ahí. Y además, Evelyn Matei dijo, bueno, al menos desde la perspectiva ciudadana, la gente hasta la época de Steiner creía que no había plan. Alguien que no es de oposición, digamos, o no sé, digamos, no sé cómo la considera usted. Quiero preguntarle... O sea, claramente, te respondo el tiro y después yo respecto de Luis Matei no tengo más palabras. ¿Por qué? Yo creo que en la vida hay que saber ganar, ser magnánimo, y cuando se pierde, también ser digno, y no actuar por la del picado. Los chilenos eligieron contundentemente los candidatos de primera vuelta. Evelyn Matei tiene una carrera muy distinguida, yo no tengo nada que decir. Excelente ministra del Trabajo, gran alcaldesa de Providencia, una carrera muy distinguida, no salió ni segunda ni tercera. Los chilenos tuvieron otros candidatos antes. Yo creo que cuando uno tiene un resultado así, uno tiene que hacer una introspección y una reflexión y no echarle la culpa al sistema, ni andar viendo, como dicen en el campo, chancho en la vida. Asumir de que, por las razones que fueran, ese fue el resultado. Y asumirlo como parte de tu vida. Y si uno es un buen patriota, echarse la pena al hombro, porque entiendo que le tiene que haber dolido mucho, y empatizo con su pena, pero Chile siempre está primero, no el rencor, no la lista chica, no la libreta negra, no la vendetta pequeña. Entonces, pegarle al presidente desde esa vereda habla mucho más de la ex candidata que del mismo presidente de la República. Ojalá una mente tan brillante como la de Evelyn, con un corazón que ama profundamente Chile, alguna vez deje esa rabia y ese rencor, y sin renunciar a la crítica, porque tiene todo el derecho a criticar, entienda que la gran causa de Chile está a este lado y no al otro, no desde el frente. Y respecto del otro personaje en cuestión, bueno, ahí sí que no hay nada que decir.
Si hay alguien que ha estafado a Chile, son los dirigentes que le prometieron educación gratuita y calidad a millones de jóvenes, lo hicieron perder el año con las movilizaciones y terminaron ellos convertidos en diputados como la señora Vallejo. O sea, hay que tener la tremenda peso para venir ella a hablar de fraude. O sea, hicieron perder el año escolar a cientos de miles de cabros cuando se movilizaron los pingüinos. Y ellos, los pasteles, terminaron convertidos en parlamentarios. Después vinieron al gobierno y nos prometieron refundar Chile. ¿Y cómo nos entregaron el país? Los chilenos lo respondieron hace no mucho tiempo. No somos más prósperos, no somos más seguros, no estamos más unidos. Querían presentar una constitución que transformaba a Chile en un mamarracho. Pero entonces, a propósito de estafa, yo claramente creo que cualquier líder de oposición, y la ex ministra Vallejo es una líder de la oposición más radical del Partido Comunista, tiene todo el derecho a criticarnos. Y nos conviene que nos critiquen por dos razones. Primero, porque la gente recuerde que existen. Y segundo, porque nos obliga a ser mejores. Todo el derecho a criticar. Pero hay cierto pudor mínimo, señora Vallejo, porque si alguien ha actuado en política haciendo un rol distinto a lo que hizo y a lo que prometió, fue su gobierno, que prometió educación gratuita de calidad y que hizo que el Instituto Nacional, solo había de ejemplo, pasara del lugar 13 al 140 en Chile. Si ese es un fraude, no sé qué otro nombre tiene. Yo quisiera preguntarle, porque usted califica de fraude al anterior gobierno, pero me llamó la atención una frase. Usted dice, nos conviene que nos critiquen para que la gente se acuerde que existen. Usted cree dos cosas. ¿Usted cree que la gente los ha olvidado y por qué le importa que la gente se recuerde que existen? Hay un viejo teórico de la guerra que decía, cuando tu adversario está confundido, no lo distraigas. Como los mueve el odio, el resentimiento y el rencor, y esa incapacidad de aceptar de que perdieron y de hoy día no son mayoría, cometen este tipo de errores. Y los chilenos son suficientemente hábiles, no se han olvidado lo que hicieron, no se han olvidado cómo se comportaron. Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Kast, está sometido a evaluación, con crítica, popular, menos popular un día, eso los chilenos tienen todo el derecho a juzgar. Y si lo hacemos mal, a expulsarnos del gobierno al término de este periodo. Esas son las reglas del juego, los chilenos son los dueños de Chile. Pero los que vienen saliendo del gobierno, los que entregaron una economía en el suelo, los que por primera vez, miren, hay un solo dato que es irredarguible. Todos los gobiernos, incluso la dictadura, le entregaron una reserva al gobierno que entraba que fluctuaba entre 200, 300, 400 millones de dólares para que pudiese gestionar el primer año. El presidente Piñera le entregó 600 millones de dólares, creo que, al gobierno del presidente. No tengo la cifra de todos los gobiernos pasados, voy a hacer fe de la que usted está dando, hago el punto. Pero senador, se nos va a ir el tiempo y tenemos muchos temas de los que queremos su opinión. Pero es que esto es relevante, porque la lealtad democrática no solamente se mide en usar anteojos de diseño, traje italiano, a viajar por el mundo dando clases respecto de la democracia en Chile, sino que cuando perdiste el gobierno, tener la idea de entregar las finanzas ordenadas para que tu adversario que te ganó la elección pueda gobernar igual que lo hiciste tú, como lo hizo el presidente Piñera con el presidente Boric. Ya. Nada de eso ocurrió. Ya. ¿Usted diría que le faltó lealtad democrática al expresidente Boric? Ya. Ya. En los modales nada que decir. Los modales no cuestan nada. Pero los modales son una cosa, las palabras, pero los hechos son otros. El gobierno del presidente Kast se encontró no con una economía quebrada, porque no es así, el país no está quebrado, pero ciertamente por primera vez nos encontramos con cuentas que no sabían mal. Hablando de lealtad democrática, ¿qué le pareció la entrevista de la ex vocera ahora, pero del actual mandatario, Mara Cedini? Mara es mi amiga, le tengo gran cariño, pero no comparto la forma en que manejó el tema. Y yo creo que tiene todo el derecho a hablar de lo que siente, de hacer una crítica a quienes la hayan traicionado desde su punto de vista, pero creo que si me hubiese preguntado, que no lo hizo, yo lo hubiese hecho de otra forma. No me gustó, pero respeto el derecho que ella tiene a dar su opinión. Y lo que no le gustó es que dijera en público las cosas que dijo. Ella apunta a Alejandro Irarrázaval claramente, no nos pisemos la capa entre superhéroes, como el responsable de un ninguneo hacia su persona, en que además que la tratan muy mal, que no la dejan decidir, que le pasan papeles escritos con errores. Bueno, igual uno se supone que tiene que leer lo que también le pasen y corregirlo, digamos. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que no le gustó? Que diera la entrevista, lo que dijo. Precisamente eso. ¿Qué? Revelar conversaciones privadas a mí no me resultan cómodas. Es mi forma de ser. Yo prefiero discutir las cosas en persona, dar peleas muy duras en persona, pero no revelar
cosas que no podemos haber dicho en persona entre dos autoridades. Yo con Evelyn Matei, por ejemplo, en algún minuto tuve una conversación muy dura, en persona. Yo jamás voy a revelar el contenido de esa conversación. Y cada vez que hable de Evelyn Matei voy a decir exactamente lo mismo. Es de las políticas más talentosas, más trabajadoras y con el mejor currículum de Chile. Y probablemente si los chilenos lo hubiesen premiado con su confianza, habría sido una muy buena presidenta. Ahora, ¿usted coincide en que amarraron... Lo que yo haya conversado con ella, nunca lo voy a revelar. Entiendo ese punto. ¿Usted coincide en que amarraron a Mara Cedini, que no la dejaron ser? Le decían, este es el gobierno de los fomes, si eres actriz, actúa. ¿Usted cree que la amarraron? Yo no me habría dejado amarrar jamás. Es una palabra un poco feliz a esta hora de la noche hablar de amarrar a alguien, pero no. Cuando uno es ministro, uno se hace respetar. Y si no te gusta, uno renuncia. Uno se va, dice usted, si no le gustan las condiciones. Ya, ¿y uno puede atribuir a otro el error que le pasan en una hoja? ¿O es responsabilidad, no será responsabilidad del ministro chequear? Es todo lo que tengo que decir respecto de mi amiga Mara Cedini. Lo que yo tenga que criticarle lo voy a hacer en persona, pero no comparto el estilo, creo que he sido bastante claro en eso. Quiero llevarlo a otras materias, pero antes un balance final del tema de seguridad. ¿Usted diría que ha habido un cambio entonces con el nuevo ministro Rau? Sí, respecto a la anterior ministra. Sí, se ha notado una energía y un orden y una disciplina que tiene el sello de Martín. Martín iba camino a ser probablemente uno de los grandes ministros de Obras Públicas de la historia de Chile. Yo la primera vez que me puedo entrevistar con él, quedé impactado por la cantidad de horas de trabajo que él pone en su labor diaria, la visión de conjunto del país y la voluntad de hacer las cosas que hay que hacer, incluso las más difíciles. Me imagino que tiene que haber sido muy difícil para él dejar ese lugar que a él le acomodaba tanto para irse a las patadas de los combos al puesto más difícil y más peligroso de Chile, que es ser ministro de Seguridad. Pero me entrevisté con él hace 2 días y me encontré con el mismo personaje, lleno de energía, trabajando muchas horas, con una visión de conjunto bien clara y también con conciencia de que es un trabajo muy peligroso el que tiene, no solo por su seguridad física, sino porque tú puedes hacer en seguridad 100 cosas, de 100 cosas hacer 95 bien. Y tener un 95% de éxito en cualquier empleo es equivalente a un 100. Pero en seguridad cometes 5 errores. Se te mueren un par de carabineros, te secuestran un par de niños. Sí. Y todo tu trabajo se va al tacho de la basura. Lo que ahora viene, y todos le vamos a ayudar a Martín, yo el primero, es a construir una historia que los chilenos comprendan. Esta es una tarea que va a doler, que va a costar, que no va a ser fácil. Lo primero es recuperar el orden en la calle y en eso estamos. Senador, pero también implica que todos los chilenos ayudemos a cambiar nuestra cultura en materia de seguridad. Los delincuentes llegaron a Chile porque bajamos las defensas, porque este era un organismo que tenía bajas defensas. Y esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Quién manda nuestros puertos? ¿Quién manda nuestros barrios? ¿Están penetrando nuestras instituciones, sí o no? ¿Estamos dispuestos a pelear por recuperar Chile? Ese es el relato que tenemos que construir junto al ministro. ¿Usted como senador de la Araucanía está dispuesto a que se desescale el estado de excepción constitucional? Usted fue muy duro en la última votación, o en la penúltima, no recuerdo en cuál fue más duro. Y quiero preguntarle si usted cree que es aconsejable un desescalamiento y si es posible, porque me imagino que evidentemente toda la región de la Araucanía y de izquierda a derecha les gustaría vivir sin estado de excepción constitucional. La propia gente que está ahí le gustaría vivir sin estado de excepción constitucional. Entonces, no le pregunto por la obviedad del deseo si le gustaría, sino que la pregunta es, ¿usted cree que es posible en el mediano, en el corto plazo, que los militares salgan de la Araucanía? Solo una puntualización fraterna, Mónica. ¿Sí? Esto es reciente. La izquierda hasta hace poco le llamaba a esta región Guaymapu. Hablaban de territorio liberado. Ya, pero yo estoy hablando de la gente, ni siquiera de los dirigentes. Yo me refiero a que cualquier vecino de izquierda o derecha querría no estar con militares y que no fuera necesario. Déjeme contestarle, porque según usted me hace preguntas incómodas, y enhorabuena me las hace, porque tenemos que responder por nuestros errores en el gobierno. También tengo que puntualizar que la responsabilidad con la seguridad de esta región fue reciente en el gobierno de izquierda. Aquí se hablaba de Gualmapu, territorio liberado, que se romantizó la violencia durante muchos años. Y eso no fue gratuito al final de los resultados. Aquí hay gente que no puede cosechar el campo con tranquilidad, tiene que vivir rodeados de carabineros y de militares. Entonces, ¿qué es lo que yo sueño? Y es lo que queremos ofrecerle a la ciudadanía junto al presidente de la República. Que al terminar este gobierno podamos estar sin estado de excepción. Pero no como un acto de voluntad, sino un acto de realidad, porque derrotamos a los violentos. Entonces lo que yo dije en algún minuto en el Senado es levantar el estado de excepción porque sí, por ser políticamente correcto, me parece muy peligroso. Hay que ir a la causa, a la razón de fondo,
Y una vez derrotados los violentos, encarcelados los violentos, obviamente yo quiero ir a una región donde los militares tienen sus cuarteles, donde no hayan carros blindados en nuestras carreteras y donde los agricultores y los campesinos puedan cosechar su campo sin miedo. Ese es el Estado que queremos vivir. Pero para llegar a eso, no se trata solo de un decreto. Se trata de hacer el trabajo, capturar a los delincuentes, someternos a la ley y encarcelarlos. Lo llevo a otras materias que tienen que ver con música. Usted sabe que, en Tolerancia Cero, Johannes Kaiser dijo que tenían a todo el gobierno bailando la música que ponía el Partido Nacional Libertario, y fue de mucha repercusión y mucha discusión toda la semana, y hasta ahora sigue siendo ese uno de los temas de debate. ¿Cómo tomó usted esas declaraciones y, según usted, quién pone la música? Porque, por ejemplo, Franco Parisi le contestó que la verdad es que el DJ era él. Incluso subió un video al respecto. Entonces, más allá de la anécdota respecto de esta metáfora, pero usándola, ¿quién pone la música, senador, en este gobierno? Los chilenos no están para ninguna fiesta en este punto. Los chilenos les cuesta llegar a fin de mes, estamos con el cinturón muy apretado, tenemos una pega de seguridad y ni hablar de salud, que nos da para empezar con estas frases poco felices. Yo tengo, y no una frase por cumplir, él lo sabe y yo lo he dicho en público muchas veces, yo tengo una gran opinión de Johannes Kaiser, fue un gran candidato y un tipo muy leal. Es un bien poco común en política lo derecho que es Johannes. Pero eso fue una frase poco feliz. Yo creo que ni siquiera lo representa a él, porque estoy seguro que eso de quien pone la música se parece mucho a el que no baila no pasa. Y claramente es una frase que envejeció muy mal. El que no baila no pasa. Acá no se trata de quién baila o quién pone la música. Probablemente compartimos distintos énfasis. Y los republicanos tienen un énfasis, los libertarios tienen otro. Creo que nos necesitamos y nos complementamos entre todos. Ojalá, y con esto va a tener probablemente una buena declaración. A mí me encantaría que, más que la música, que Johannes entre al gobierno, que sean parte de la coalición de gobierno. Yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Pero él se ha negado una y otra vez. Es decisión personal de él, pero yo creo que el desafío de Chile es tan grande que no da para pequeñez. Así como te decía, que ojalá la ex candidata de Chile Vamos sea capaz de dejar atrás el dolor que le provocó su derrota. En el otro arco, dentro de lo que apoyamos o lo que estamos en la derecha, por así decirlo, de una forma mucho más amplia, también hay comprensión de que el desafío que tenemos es gigantesco. Pero cuando usted dice, me gustaría que Johannes Kaiser entrara al gobierno como ministro, por ejemplo. De nuevo, usted está hablando con un senador, no con el presidente de la República. Pero cuando se imagina la idea. Creo que sería un tremendo ministro de Estado, porque es un gran comunicador, un tipo muy capaz. Creo que un aporte de todas maneras, pero su lugar en el gobierno, si es que decidieran ser parte de la coalición, lo define el presidente de la República, que en este caso José Antonio Cast. ¿Y cómo vio el episodio del ahora ex asesor parlamentario del vicepresidente y parlamentario también del Partido Nacional Libertario? Me refiero al señor Omeña, con burlas a niños de trastorno del espectro autista y también en una fiesta con sus amigos en que hacían alusiones de carácter sexual respecto de menores. Quiero saber cómo vio ese episodio, pero también si le pareció que el Partido Nacional Libertario estuvo o no a la altura. Usted sabe la respuesta porque no tengo idea de quién es este personaje. No tengo idea de quién es. Vi en los portales y no me metí a estudiar el tema en particular. Créame que han sido semanas de mucho vértigo en mi trabajo parlamentario, también en esta región. Pero con los titulares que pude sobrevolar, digamos, claramente es muy poco feliz la frase. Yo creo que es muy importante que todos los políticos comprendamos que somos mortales. Como decía Shakespeare, todos miramos a las estrellas y nos preguntamos por nuestra mortalidad. Somos mortales. Y segundo, que comprendamos que estamos en una responsabilidad mayor cuidando a un pueblo que sufre mucho. Entonces no hay espacio a la frivolidad, no hay espacio a la pequeñez, ni a la letra chica de andar cobrando vendetas, que perdí la elección, entonces voy a hacerte la vida imposible, o me dijiste, me miraste feo, o me trataste mal. Chile está primero, de verdad, y esto no es una frase hecha. Esa es la virtud, la ventaja que tiene alguien, que fue alcalde, en mi caso, y que ha tenido el cariño de la gente en esta región. Cuando la gente sufre el miedo a la violencia, o al desempleo, uno se tiene que meter su orgullo y su escudero en buena parte. Y ese tipo de frases hablan de una desconexión muy fuerte con la preocupación profunda del pueblo chileno que está en otro lado. Sí, nos quedan un par de temas antes y nos quedan pocos minutos. Quiero preguntarle si usted
que esto es una definición bien importante y de fondo de alguna manera, ¿no? ¿Qué le parece esta batalla cultural así denominada por ellos, a la que pretenden sumarse los parlamentarios republicanos? Por ejemplo, ya se anuncia este proyecto respecto del misotrol como una de las posibilidades y vienen otros proyectos más. ¿Qué le parece que los parlamentarios del partido del presidente de la República se embarquen con proyectos de esta denominada batalla cultural cuando el presidente de la República dijo en la campaña que él creía, que él se comprometía a que el gobierno no iba a impulsar estos temas porque había otras emergencias y otras urgencias y que los temas divisivos los iba a dejar de lado? ¿No debieran estos parlamentarios que son del partido del presidente seguir la línea del mandatario? Lo que usted acaba de responder por mí. Los romanos le llaman a esto pacta sunt servanda. Los compromisos están hechos para cumplirse. Nosotros nos comprometimos con la sociedad chilena a una agenda que estaba marcada por la seguridad y el crecimiento económico. Y el candidato presidencial se comprometió a esos temas, no esquivarlos, porque todos tenemos posiciones en estos temas. En algunos incluso yo estoy de acuerdo, en otros no tanto, pero la agenda la fija el presidente y creo que lo leal con él, y especialmente con el pueblo chileno, es concentrarnos en esos temas. Probablemente en 3 años y medio más los chilenos van a tener oportunidad de renovar su confianza democrática en nuevos proyectos presidenciales y ahí cada candidato o candidata tendrá que proponerle a Chile cuál es su visión, su sueño. Hoy día, claramente, necesitamos sumar a una enorme mayoría de chilenos para cerrar un flanco frente a la delincuencia, para volver a creer que este país puede volver a ser el país más próspero de América Latina. Mire, esto es un dato real. Volver a crecer es un tema ético. Si el no crecer le da lo mismo al rico o incluso al profesional exitoso, porque él ya llegó a la tierra prometida. Volver a crecer es una obligación con nuestros hermanos más pobres, que quieren dejar de depender del Estado, que quieren dejar de depender de las migajas del alcalde, del senador o del presidente de la República. Entonces, para tener un trabajo ¿usted propio. invitaría a los parlamentarios? Estos temas divisivos, lo único que generan, primero, son fricciones dentro de la coalición o de los partidos que apoyan al presidente. Evópolis no piensa lo mismo que Republicano, ni que Nacional Libertario. Renovación Nacional piensa distinto. La UDI entera no es igual. ¿Necesitamos esa división en este minuto? En circunstancias que la tarea patriótica de Chile hoy día es derrotar a los delincuentes, uno, es muy difícil, y volver a crecer. Hay una agenda personal o valórica, me parece muy bien, pero este no es el momento, y así lo señala el presidente de la República, que es nuestro jefe político. Y yo no tengo duda que el republicano lo va a entender. Oiga, pero a todo esto, Johannes Kaiser, cuando habla de otras también agendas, en Tolerancia Cero dice, bueno, y ojo, que viene la ley de presupuesto. Entonces yo le pediría, por ejemplo, a la ley de indulto general, que el gobierno ha dicho que no va a haber ley de indulto general, sino que se van a estudiar caso a caso los indultos. Cuando le puntualizamos eso, dice, sí, no espero que lo patrocinen, pero que sí que le pongan urgencia. ¿Pero por qué tendrían que ponerle urgencia? Dice, bueno, recuerden que viene la tramitación del presupuesto. Esperemos que eso llegue. Yo vuelvo a reiterar, creo que Johannes es un patriota de cuerpo completo. Entiendo que él no comparte la lentitud del tema de los indultos. Y yo, de hecho, también creo que deberíamos ir más rápido, a lo menos con los carabineros del estallido. Pero eso es una facultad del presidente de la República. Y es una conversación que tendremos con él en privado y no a través de los medios de comunicación. Pero, evidentemente, gobernar es el arte de lo posible. Y eso, a Elwin se le criticó tanto desde el Frente Amplio. Se burlaban del presidente Elwin porque lo encontraban tibio. Y no tiene una cátedra siempre. La realidad es mucho más fuerte que tu ideología. ¿Implica renunciar a tu sueño? No. Tiene que ser el motor de tu alma y de tu carrera, sin duda. La visión de sueño que tú tienes de tu país. Pero cuando ese sueño se lleva a la realidad, choca con la realidad de los chilenos. ¿Cuál es la realidad que hoy día nos importa más? Volver a tener empleo. Que los chilenos tengan empleo. Y para eso necesitamos tener un arco muy sólido que apruebe leyes que van a dar empleo y seguridad a los chilenos. Ese es el objetivo del mundo. Tengo 4.000 temas más, pero cierro preguntándole el siguiente. En otra ocasión conversamos los que me quedan en el tintero. Hoy día el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, planteó la necesidad, desde su perspectiva obviamente, de privatizar Codelco. ¿Cuál es la postura del senador Rodolfo Carter? ¿A favor o en contra de privatizar Codelco, total o parcialmente? En el papel, si esto fuera un pizarrón en una sala de clase, Codelco debería ser privatizado. Porque hace mucho rato dejó de ser la empresa de todos los chilenos, es la empresa de los trabajadores de Codelco.
y tiene cada día rendimientos más decrecientes. Pero de nuevo, la realidad. Y en esto todos tenemos derecho a tener opiniones distintas. Yo aparte soy senador independiente en un cupo y muy cómodo con mis amigos de republicanos. Pero también aquí tiene que ver con un tema de prudencia. ¿Será privatizar todo Codelco? Tal vez no. Pero ¿por qué no? Los nuevos proyectos se pueden compartir con el sector privado. Oye, pero ¿por qué dice que es la empresa a los trabajadores? Porque usted ha visto los bonos que ganó. Ah, eso se refería, ya entiendo cuál es su punto. Ha visto, o sea, no que es un horario de protección al menor, entiendo, ya no, sí, ya son más de las 9 de la noche. ¿Qué dijo el presidente del sindicato? No vamos a devolver un puto peso que hayamos recibido de más. ¿Se puede entender que es la empresa de todos los chilenos cuando los sindicatos funcionan así respecto de algo que le pertenece a todos los chilenos? Mira, le quiero dar un solo detalle. La deuda de Codelco debe estar volando ya cerca de los 20.000 millones de pesos. O sea, significa que si es la empresa de todos los chilenos, cada chileno, hasta el más modesto, hasta el más chiquitito que viene recién naciendo, nace con una deuda por Codelco de $1.000. Lo voy a seguir, sí, entendí el punto, lo voy a seguir presentando siempre como senador independiente, o la próxima vez va a ser senador militante del Partido Republicano. Le saca el jugo a la entrevista, lo que le quiero decir al respecto de Codelco. No, que se nos acabó el tiempo, solo contésteme por favor lo del Partido Republicano. ¿Va a militar sí o no? Voy a ser independiente por un buen rato. Por un buen rato, no para siempre. La veo en la próxima entrevista. Ya, o sea, lo está pensando, está claro. Ya. Vamos a conversar. Sí, claro, ni me tengo directora, ahora lo que faltaba, directora remoto. Ya, quedó claro, el que calla otorga. Que esté muy bien, senador, que tenga muy buenas noches. Igual usted, gracias por la entrevista. Pausa y volvemos con Alicia Contreras y todas las noticias internacionales. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Perú, que ya tiene formalmente a una nueva presidenta. Keiko Fujimori juró como nueva mandataria del país. Comienza este nuevo mandato de 5 años hasta 2031 sin reelección. Promete no gobernar ni un día más. Y esto lo dice por 2 razones. Primero, porque en los últimos 10 años ha habido una seguidilla de presidentes en Perú. Ninguno de ellos ha podido terminar oficialmente sus 5 años de gobierno. El último fue Ollanta Humala en 2016. También no hay que olvidar el legado de su padre, Alberto Fujimori. De hecho, ella asume 36 años exactos después entonces de que lo hizo su padre en los 90. La ceremonia estuvo marcada por distintos puntos. Por una parte, fueron varios los líderes de la región que acudieron entonces a esta ceremonia, entre ellos el presidente José Antonio Kast. También la oposición realizó una protesta en medio del hemiciclo. Realizó distintas promesas la presidenta Keiko Fujimori, entre ellos aumentar el salario un 15%, el salario mínimo. Y también dijo que se va a enfocar en 2 prioridades. Primero, a enfrentar la inseguridad del país y también tener un plan de contingencia ante el fenómeno del Niño. ¿Qué pasó esta jornada? Laura Soto nos cuenta más. Estamos observando en pantallas ya exclusivas del canal del Congreso a la presidenta electa Keiko Fujimori. Es la primera presidenta electa mujer en sí. Ingresa la presidenta electa Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Es un hito republicano que se celebra en esta fecha hace más de 80 años. Cada mandatario elegido por voto popular en Perú es investido un 28 de julio, el mismo día que se celebra la independencia del país. Alberto Fujimori lo vivió por primera vez hace 36 años. Ahora es el turno de su hija. Juro que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado, y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido. Keiko Fujimori es la primera mujer en convertirse en presidenta por voto popular en la historia de Perú, una figura polarizante por el peso de su apellido y que reivindica el legado de su fallecido padre, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Mientras en las calles de Lima protestaban contra su investidura, al interior del Congreso también se vivió un momento de tensión. ¡Justicia para las víctimas! ¡Justicia para las víctimas! Cuando Fujimori se disponía a pronunciar su primer mensaje a la nación, un grupo de congresistas opositores se retiraron del hemiciclo portando fotografías de los ciudadanos fallecidos durante el estallido social en Perú. Superado ese episodio, dio inicio a su discurso. Asumo hoy la presidencia de la República con profunda humildad. El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación. En sus 45 minutos de locución prometió gobernar para todos los peruanos sin excepción y ofrecer una ruta clara para resolver las urgencias del país. Como primera prioridad destacó la concentración de su gobierno en dos frentes con el uso de recursos extraordinarios, mitigar los efectos del fenómeno del Niño y luchar contra la inseguridad ciudadana. Tenemos miedo por nuestras vidas al salir a la calle o que nuestras casas se inunden en pocos meses. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado. Entre los líderes que asistieron a la ceremonia estaban el presidente José Antonio Kast, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Paz de Bolivia y el rey Felipe VI de España. Antes de asumir el poder, Fujimori mantuvo reuniones bilaterales con algunos de ellos, incluido el mandatario chileno. Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar. También podemos compartir experiencias. Así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por las inclemencias del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto de esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú. Keiko Fujimori llega así a la casa de Pizarro con la promesa de restablecer el orden y la reconciliación nacional. Por ahora corre con ventaja en el Congreso con el retorno de la bicameralidad, donde su partido es la primera fuerza parlamentaria. El objetivo es romper la racha de inestabilidad política y cumplir sus 5 años de mandato, convirtiéndose en la 9ª persona en asumir el sillón presidencial en tan solo una década. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Japón, donde se registró un terremoto 7.1, el que dejó varios daños en varias infraestructuras. Quizás lo más grave ocurrió en este centro comercial, que se registró una explosión y que derivó en un posterior derrumbe. Al parecer fue a raíz de una fuga de gas. Recientemente se confirmó una tercera muerte en medio entonces del derrumbe de este mall, de este centro comercial, y siguen buscando a desaparecidos en el lugar. No se descarta que puedan incluso aumentar las víctimas fatales. En total, en todo el país han muerto 13 personas a raíz de este movimiento. Escuchemos lo que dijo la primera ministra de Japón. Ya hemos confirmado los cuantiosos daños, que incluyen víctimas mortales, edificios derrumbados, carreteras dañadas e incendios. En primer lugar, quisiera expresar mis más sentidas condolencias a todos los afectados por la catástrofe. Hoy se ha creado un grupo de trabajo para la respuesta ante desastres que yo misma dirijo, tras una solicitud de asistencia para el socorro por parte del gobernador de la prefectura de Kumamoto. Las fuerzas de autodefensa han comenzado las operaciones en las zonas afectadas con aproximadamente 3.600 efectivos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Washington, donde llegó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y se reunió durante 90 minutos con el presidente Donald Trump. Pero fue una cita bastante inusual a lo que solemos conocer cuando estos dos líderes se reúnen, porque fue una reunión sin prensa y de hecho solo se revelaron fotografías de ese momento entonces entre la reunión de Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Es la primera cita que se registra después de que comenzara esta
esta guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. A puerta cerrada entonces se produjo esta cita. Ambos dijeron que se trató de una buena reunión, sin embargo, están los dos en posiciones bastante distintas. Si bien Estados Unidos al parecer quiere volver a la mesa de negociación con Irán, Israel por su parte desconfía de las intenciones del régimen persa. Asimismo, hace poco se confirmó que Estados Unidos interceptó un ataque iraní en Medio Oriente. Esto nos lleva a la recomendación del equipo de Conexión Global para esta jornada. Es la película que acaban de subir al sitio, a la plataforma de Netflix. Se trata de La voz de Jin Rahab. Se trata de un docudrama que relata la historia de una niña que quedó atrapada en un auto bajo el fuego de las fuerzas israelíes en Gaza. Por teléfono, esta niña pide ayuda y el equipo de rescate busca la forma de salvarla. Este docudrama combina el audio real de esta llamada con la dramatización, entonces, para reflejar lo que ocurrió en ese momento. Esta cinta ganó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia y además fue nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. Ya la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Yo me despido, pero sigue Mónica Rincón. Que estén bien. Chao. Le agradecemos a Alicia. Vamos con el deporte. La FIFA vuelve a quedar en el centro de la polémica. Gianni Infantino impulsa un plan para crear una nueva empresa comercial vinculada a sus torneos y abrir la puerta a inversión privada. La UEFA reaccionó con dureza y advirtió que el fútbol no está a la venta. La nota es de nuestra compañera Valentina Saldívar. ¿Se puede vender una parte del Mundial? Esa es la pregunta que vuelve a encender la tensión entre la FIFA liderada por Gianni Infantino y la UEFA. El plan apunta a crear una nueva sociedad, FIFA Forward Enterprise. Ahí se reunirían derechos comerciales, transmisión, patrocinios, entradas, licencias y la operación de torneos como Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Pero lo que está buscando la FIFA en definitiva es generar recursos. Claramente el Mundial me parece que ha sido un éxito rotundo en el nivel de ingresos que ha tenido la Copa Mundial, y eso ha dado lugar a que la FIFA empiece a observar y a planificar estos nuevos ingresos. La FIFA asegura que mantendría el control y que la inversión privada sería minoritaria. El objetivo, recaudar miles de millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol en sus federaciones miembros. Pero la propuesta ya abrió dudas. Entre los actores vinculados al proyecto aparece Thrive Eternal, firma fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Sé que hablan con bastante frecuencia. El presidente siente un gran respeto por Infantino y por lo que ha hecho con la FIFA. Como todos acabamos de ver, la Copa Mundial fue un éxito rotundo aquí en casa. El presidente está agradecido con Infantino por todos los esfuerzos que realizó para hacer realidad ese sueño aquí en Estados Unidos. La respuesta más dura llegó desde Europa. La UEFA acusó que la idea cruza un límite que el fútbol no debería cruzar. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que comerciar. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No es tarea de la FIFA vender. Hasta para la propia UEFA ha sido sorpresivo, pero habrá que ver si efectivamente cómo se va materializando esta idea, que seguramente va a ser debatida en el Consejo de la FIFA y fundamentalmente en el Congreso de la FIFA, porque es una reforma estructural que tiene que hacer la FIFA con la creación de esta nueva sociedad. La FIFA insiste que la decisión será democrática y que deberán pronunciarse sus asociaciones miembros y el Consejo de la FIFA. Pero la discusión ya quedó instalada. ¿El Mundial de Fútbol es solo un producto comercial o sigue siendo patrimonio del fútbol? Termina CNN Prime, nos preguntan en redes sociales. Sí, ya va a estar disponible en momentos en nuestra web y en nuestras redes sociales la entrevista que le hicimos recién al senador Rodolfo Carter. Así es que no se olviden que ahora viene Futuro 360 y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Martes 28 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.